con mucha menos categoría que ella, porque obviamente se dedica a ella a la enfermedad y no, yo no soy súper especialista en ese tema, pero después hice un resumen bastante más abreviado como para que tengan lo que yo considero que son los puntos sobresalientes que deberían conocer a la hora de rendir el examen, ¿sí? Perfecto, doctor, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ver si... Bueno, pareciera que no hay nadie más. Yo creo que voy a iniciar la charla, después cualquier cosa, si aparece alguien en el medio, lo incluiremos ahí. ¿Mm? Bueno, vamos a quitar la cámara porque total lo que interesa es lo que hay que compartir. Vamos a ver si puedo compartir. Tengo que pasarlo acá. Y a ver si logro ir hacia atrás. Bueno, como les explicaba recién, la clase no es mía, sino que es de mi colega, la doctora Verónica Kachuk, que es ella, que está de viaje en este momento justamente por un congreso de enfermedades desmielinizantes, y me pidió que les charlara del tema. ¿Mm? Entonces, vamos a ir primero rápidamente. Yo algunas diapositivas de las que ella incluyó en su archivo las voy a pasar por alto porque es muy profuso el archivo, me parece que abunda demasiado. Entiendo que es así porque obviamente ella es especialista en el tema y quiere darles hasta lo último. Pero bueno, como les dije, creo que se los dije en la charla de nervio periférico, si yo les doy hasta el último punto y después ustedes no se acuerdan ni siquiera lo básico, no me sirve de nada. ¿Mm? Yo necesito que, como digo siempre, el árbol se construye del tronco hacia las ramas y no al revés. Entonces, si no conocen el tronco, difícilmente conozcan las ramas. Entonces, voy a tratar de seguir todo esto, pero después les voy a hacer algo bastante más resumido. Que no por resumido significa que no tenga los puntos claros que tienen que conocer, ¿no? Bueno, lesiones de la mielina hay varias. Vamos a pasar un poquito revista a todas, no una por una, sino a título grande, y después nos vamos a dedicar fundamentalmente a una, más que nada, y a un poquitito a otra, que es bastante más rara. Una es la esclerosis múltiple, y la otra es la neuromielitis óptica, antes conocida como enfermedad de Vick, ¿eh? Que hoy se habla de un complejo porque no es una sola entidad, entonces se habla de complejo NMO, o sea, complejo neuromielitis óptica, ¿sí? La más relevante de todas ellas, obviamente, y la que más tienen que conocer para el examen, es la esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que afecciones de la mielina tenemos un montón, no es la única causa la esclerosis múltiple, ¿sí? Pero fíjense, causa autoinmune, dentro de la que justamente entra la princesa de estas enfermedades, que es la esclerosis múltiple. Hay de causa infecciosa, por supuesto que sí, hay tóxico-metabólicas, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono daña la mielina. Vasculares, por supuesto, cuando tienen una lesión de tipo stroke, desde ya que van a dañar también la mielina. Y hay trastornos hereditarios como las leucodistrofias y otras cosas que no vamos a tocar en este momento, ¿sí? Entonces, las que nos interesan en el día de hoy son estas. Perdón, están viendo bien el Power, ¿no? No pregunté antes. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Entonces, fíjense, tienen varias, ¿sí? Tienen la esclerosis múltiple a la cabeza, el espectro de la NMO, como les decía yo antes, la encefalitis aguda diseminada, que esta se da más que nada en chiquitos y generalmente es monofásica, o sea, es una enfermedad aguda que generalmente responde a una infección y que se da en un solo brote, a diferencia de la esclerosis múltiple, que es lo que vamos a ver después. Bueno, más rara la esclerosis de Vallot, la de Schindler, y bueno, hay otras hemorrágicas, necrotizantes, etc. Pero céntrense en las dos primeras. Bueno, ya lo puso la doctora, lo agrandó ahí. Bien. Entonces, infecciosas, fíjense nada más alguna imagencita, la del virus JC, que es la famosa leucocefalopatía multifocal progresiva, que se ve también mucho en enfermos con HIV. Fíjense que se dan inmunosuprimidos y tiene un pronóstico obviamente horrible. Fíjense lo que es esta lesión desmielinizante, prácticamente no queda sustancia blanca, ¿no? Y fíjense, como les decía recién, que es harto frecuente en los HIV. Está muy relacionado con la inmunosupresión. Bueno, tóxico-metabólicas nada más las nombramos, ven que puso la doctora monóxido de carbono, algunos déficits vitamínicos, el alcohol, etcétera, etcétera. La enfermedad de Binswanger como vascular, fíjense las imágenes hiperintensas, recuerden que cuando hablamos de resonancia hablamos de intensidad, mientras que cuando hablamos de tomografía hablamos de densidad, ¿sí? O sea que acá tenemos imágenes hiperintensas, brillan con respecto al parénquima, que rodean las astas de los ventrículos laterales, ¿sí? Nada más a título de muestra. Bueno, trastornos hereditarios de la mielina, ya les dije las leucodistrofias, no le demos demasiada relevancia. Bueno, ya Charcot, fíjense, en el año 1868 hablaba de, esta enfermedad se sigue llamando en algunos lugares como esclerosis en placas. Y la tríada clínica clásica de esa época, que no se diferencia mucho de lo que hay ahora, pero que nos sigue haciendo pensar en esclerosis múltiple, era la diplopía, la ataxia y la disartria, ¿sí? Como manifestación de compromiso de múltiples sistemas, como vamos a verlo. Bueno, lesiones macroscópicas, lesiones microscópicas, acá tienen el infiltrado inflamatorio que generalmente se pone alrededor de las venas, en el caso de la mielina.
Tanto es así que algún delirante propuso que esta enfermedad era de tipo vascular, por esos infiltrados perivelulares. Sabemos que no es vascular, sino que es inmunomediada. Y acá tiene la definición más actualizada. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y destructiva que se desarrolla en individuos genéticamente susceptibles. Tenemos que hay una cuestión genética involucrada, y que en general esta cuestión genética es gatillada por algún factor medioambiental, ¿sí? Por ejemplo, infecciones virales, alguna reacción autoinmune en relación a un antígeno endógeno, y esto daña, en definitiva, por un mecanismo autoinmune, los oligodendrocitos, la vaina de mielina, los axones y las neuronas. O sea, si bien inicialmente la enfermedad es cuasi exclusiva de sustancia blanca, termina comprometiendo también la sustancia gris, o sea, las neuronas, los axones y las neuronas, ¿se entiende? Cualquier cosita me para en el medio del camino, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, tenemos genética, geografía, porque hay cuestiones geográficas a distintas latitudes, se dan de distinta manera la enfermedad, genéticas, y hay factores de riesgo. Acá tienen un poquito de genética, yo no quiero abundar mucho en esto porque tampoco conozco demasiado, pero fíjense que hay relación sobre todo lo que data de la época, yo soy un poquito más viejo, lo que data de nuestra época era el compromiso en relación a el sistema mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Fíjense los antígenos de R2 y de RB1. La presencia de estos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad aumenta la posibilidad de tener esclerosis múltiple, ¿sí? Y estos son nuevos, estos ya son más nuevitos. Bueno, no voy a entrar en detalle con la genética, tampoco les voy a decir en qué parte del mundo hay más esclerosis múltiple, si bien, fíjense que el mapita ya se los dice, si nos vamos por arriba del Ecuador, ven el color más oscuro, la incidencia de casos aumenta notablemente, ¿sí? Se dice que esto tiene relación con la absorción de luz solar que tienen estos pacientes. Cuanto menos luz solar absorben, y también esto trae aparejado la falta de vitamina D, que está tan en boga hoy día, cuanto menos radiación solar y menos nivel de vitamina D en sangre, mayor susceptibilidad para tener esclerosis múltiple. Por lo menos eso es lo que está postulado. Fíjense cómo acá el mapita marca América del Norte con este color lacre, que es el más oscuro, que tiene una incidencia de más de 200 casos, una prevalencia, perdón, de más de 200 casos. ¿Sí? Sí tienen que recordar que esta enfermedad es harto más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Fíjense, una proporción de 3 o 4 por un varón, y que la edad de mayor aparición de esta entidad se localiza entre los 20 y los 40 años. ¿Estamos? Y aclaro esto porque mañana yo pregunto estas cosas. Aclaro esto, no me confundan, por favor. Hay dos confusiones que son típicas. Se ponen tan nerviosos que a veces exageran con los nervios. Primero, esta es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Sí? Ya creo que lo comenté el día que di periférico. Mientras que, ¿cuál era la princesa de las desmielinizantes en el periférico? ¿Escucho ofertas? Muy bien, perfecto, ¿sí? O sea, no confundir Guillain-Barré con esto, porque nada que ver. Eso, Guillain-Barré es periférico, esto es central. Segunda confusión muy habitual. No es lo mismo esto que esclerosis lateral amiotrófica. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es esclerosis múltiple, otra es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Degeneración de primera y segunda neurona. ¿Cómo? En la ELA se afecta tanto la primera como la segunda neurona. ¿Pero cuál fue el primer término que empleaste? Desmielinización. No, te voy a matar, no es desmielinización, es degeneración. Degeneración, perdón. ¿Estamos de acuerdo? No es una enfermedad desmielinizante la ELA, ¿eh? Hoy les permito el error, mañana no. Bien. Es broma, no se lo tomen tan a pecho. Bien, pero recuérdenlo, por favor, porque es un error bastante frecuente, ¿sí? La ELA no es una enfermedad desmielinizante, sino que es degenerativa. Muy bien. Factores de riesgo. Hay montones, pero quédense con la posibilidad de una infección viral persistente, sobre todo el virus más relacionado es el Epstein-Barr. Si preguntan en el examen cuál es el virus más relacionado, es el Epstein-Barr, ¿sí? Hay fenómenos de mimetismo molecular entre antígenos de los virus y de la mielina, muy similar a lo que pasa con el Guillain-Barré y el famoso Helicobacter jejuni, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo, quiero que recuerden estos. Fíjense, que están bien claritos. Lo dije recién con el tema del sol, el déficit de vitamina D, el tabaquismo y la obesidad. Estos tres parecen, si bien hay varios, estos tres, junto con la posibilidad de una infección viral previa, parecen ser los factores de riesgo más asociados a la presencia de esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, la fisiopatología es un poco enloquecida con los dibujitos de los linfocitos y qué sé yo, pero creo que esto lo resume la doctora acá muy bien. Fíjense, hay activación de linfocitos T autorreactivos fuera del sistema nervioso central. Estos linfocitos se expanden y finalmente se acercan a la barrera hematoencefálica. Una vez que pasan barrera hematoencefálica y se reactivan, entran a destruir antígenos presentes en los astrocitos y en la microglía. Los astrocitos, recuerdan ustedes que forman parte de la barrera hematoencefálica. Y la microglía es el sistema defensivo del sistema nervioso central. Entonces, si yo activo todo esto,
desencadena una especie de cascada de destrucción, donde los T-helper 1 y los T-helper 17 son los finales responsables de la destrucción de la mielina, ¿sí? O sea que habría un mecanismo por el cual los linfocitos periféricos, que tienen algún error en su reactividad, penetran la barrera hematoencefálica y finalmente se dirigen contra antígenos presentes en los astrocitos y en la microglía para terminar destruyendo la mielina, ¿sí? Una vez que empieza la destrucción de la mielina, después si la enfermedad avanza, termina destruyendo también el axón y la neurona. Recuerden que empieza siendo desmielinizante, pero puede terminar dañando, de hecho lo hace, dañando la sustancia gris también. Muy bien. Esto no implica que digan en el examen que destruye sustancia gris, o sea, como predominancia pueden aclarar, es destrucción inicial de sustancia blanca, mielina. Después, si quieren agregar, dicen también va a terminar destruyendo axones y neuronas, ¿sí? Bueno, pasamos un poquito esto para no marearlos. Obviamente, ustedes saben de sobra que el tema de la mielina, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la velocidad de conducción, o sea, va a provocar una serie de cortocircuitos en todos los sistemas, en todos los lugares, y las funciones del sistema nervioso central. Bueno, vamos a pasar un poquito de esto. Los criterios de la esclerosis múltiple ya vienen de larga data. Fíjense, Schumacher en el 65, después 83 Poser, 2001, 2005, y fueron evolucionando hasta que los últimos son los del 2017, que son los de McDonald revisados. Después los vamos a ver en detalle. Muy bien. Vamos a pasar el cuadrito, yo les voy a decir, es muy parecido a lo que está acá, pero después les voy a decir cuando nos toque los criterios definidos, ¿sí? Quiero ir rápido porque si no, esto se hace demasiado largo y los quiero dejar estudiar. Bueno, les decía, los de 2017 son los más relevantes. A ver esto, muy bien. Bueno, probablemente me adelante a las diapositivas de la doctora, pero les voy a ir diciendo algunas cositas. Nosotros tenemos, quiero que diferencien para el examen, la forma clínica de la esclerosis múltiple, y anoten esto, es distinto, forma clínica de cuadro de presentación, ¿se entiende? Y ahora voy a aclarar esto. Cuando yo digo forma clínica me refiero a las maneras en que la enfermedad se presenta. De ellas, la más frecuente, el 85% aproximadamente de las presentaciones de esclerosis múltiple, es la que se conoce como brote-remisión, o en inglés RR de relapsing remitting, ¿sí? Brotes y recaídas. Después vamos a ver qué es un brote. Es un principio, predominantemente es un ataque de esclerosis múltiple. Esa es la forma más frecuente, la presentación en brotes y recaídas. Luego tenemos una forma primaria progresiva, que es más o menos el 10-15% de estos cuadros, que implica que no hay recuperación. En el caso de la brote de remisión, o sea, de la relapsing remitting, ustedes tienen una falla en el sistema nervioso central, una disfunción, que tiene en mayor o menor grado una recuperación. De ahí el nombre de recaída-remisión, ¿se entiende? Porque tienen una afectación que luego remite en mayor o menor medida. Puede quedar una mínima secuela, pero generalmente hay alguna mejoría. En el caso de la primaria progresiva, el paciente va acumulando daño, va acumulando lesiones y discapacidad a lo largo de toda la presentación de su enfermedad, sin que tenga recuperaciones entre ellas, o sea, va acumulando discapacidad, de manera tal que obviamente, como lo entienden ustedes, la primaria progresiva es de peor pronóstico que la RR. Finalmente, la gran mayoría de los pacientes que tienen una forma RR van a evolucionar a lo que se llama secundariamente progresiva, o sea, van a empezar con una forma RR y después de cierto tiempo de evolución de la enfermedad van a ir a una acumulación de discapacidad progresiva sin mejoría. Esto es lo que se conoce como secundariamente progresiva, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Después igual lo vamos a revisar varias veces. Obviamente tenemos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con el cuadro clínico, como les decía yo, las formas clínicas, el examen físico que nos va, bueno, ya me está diciendo el sistema que me quedan 10 minutos. Si me quedo corto, obviamente que me voy a quedar corto, vamos a entrar nuevamente, ¿sí? El examen físico, la resonancia, y hay otros estudios complementarios como el líquido cefalorraquídeo y los estudios de electrofisiología, en este caso no electromiogramas, sino potenciales evocados. Y fundamentalmente, ¿cuáles de ellos? Porque tenemos auditivos, visuales y somatosensitivos. Los visuales nos interesan a nosotros, ¿sí? Son los que más se utilizan hoy día. Bueno, acá tiene la definición de brote, o recaída, como lo quieran llamar. Es un cuadro de déficit neurológico que tiene que durar al menos 24 horas, en ausencia de fiebre u otras cosas que justifiquen el déficit. Fíjense acá, no tiene que haber fiebre ni trastornos metabólicos, porque si es esto, no podemos decir que es por culpa de la múltiple. Entonces, cuando yo tengo un déficit neurológico que dura 24 horas o más, y no tiene fiebre ni otras cosas, puedo decir, en un paciente que ya sé que tiene esclerosis múltiple, que eso es un brote o recaída, ¿sí? Y fíjense esto que está acá abajo, importante, para aceptar la presencia de dos recaídas deben afectar diferentes partes del sistema nervioso y separarse en el tiempo por al menos un mes. Y ya con esto les voy adelantando un poquito los criterios diagnósticos. Bueno, a ver, vamos a ver cuadros clínicos.
Bueno, aclaro, antes les dije formas, le dije relapsing remitting, primaria progresiva, secundaria progresiva. Esas son las formas de presentación. Ahora, cuando yo hablo de cuadro clínico de presentación, y distingan eso, por favor, en el examen, forma clínica de cuadro clínico, forma de presentación de cuadro clínico, perdón. Estoy diciendo, ya todo lo dije, relapsing remitting, primaria progresiva, secundaria progresiva, y cuando digo cuadro clínico estoy hablando de los cuadros más típicos de presentación. Ejemplo, la neuritis óptica, ejemplo, la mielitis, ejemplo, un cuadro de tronco cerebral, ejemplo, un cuadro de cerebelo, ¿se entiende? O sea, esos son cuadros clínicos de presentación, mientras que lo otro eran las formas clínicas de curso de la enfermedad, ¿sí? Es habitual que el paciente presente esto que se llama signo de Lermit. El signo de Lermit, aclaro, no es patognomónico de esclerosis múltiple, se da en otras lesiones de la médula cervical, y consiste en el hecho de que cuando yo le hago flexionar la cabeza al paciente en dirección hacia el tórax, hacia adelante, el paciente manifiesta una sensación de descarga eléctrica que le corre por todo el raquis, ¿sí? Que inclusive puede llegar a los brazos y a las piernas. Eso es lo que se conoce como signo de Lermit. Fíjense, no es patognomónico de múltiple. Cuadros monosintomáticos, ven acá, acá tienen la neuritis óptica. La neuritis óptica significa, y esto anótenlo bien, la pérdida de agudeza visual, que habitualmente es de un solo ojo a la vez. No es frecuente en la neuritis óptica que se presente en los dos ojos al mismo tiempo, cuando hablamos de esclerosis múltiple. O sea que si son los dos ojos, sospechen. Entonces, neuritis óptica tiene la característica de pérdida de agudeza visual, alteración de la visión de los colores o discromatopsia, ¿sí? Y tiene la característica además de que duele cuando el paciente mueve el ojo, y además, por lo regular, cuando hago el fondo de ojo, en la mayoría de los pacientes, no en todos, algunos tienen papilitis, pero la mayoría no tienen papilitis porque el compromiso del nervio es retrovulvar. O sea, si yo les pregunto en el examen por qué el fondo de ojo es normal, ustedes tienen que contestar porque el compromiso es retrovulvar, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que se presenta a nivel ocular es lo que se conoce como defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gunn. Esto significa que cuando yo hago el reflejo fotomotor del lado del ojo afectado, voy a tener paradójicamente un aumento de tamaño de la pupila en lugar de la típica miosis que ustedes obtienen cuando iluminan el ojo. Sin embargo, el reflejo consensual está conservado, o sea que tenemos un defecto en la pupila del ojo dañado con un consensual conservado, ¿sí? Hay una respuesta paradojal a la luz, aumenta la pupila de tamaño. La mielitis aguda, significa esto el compromiso de la médula en forma parcial habitualmente. La mielitis aguda esta no es completa como la transversa típica, sino que es incompleta, y obviamente ¿qué nos va a dar? Y nos va a dar, como cuadros de médula, nos va a dar un nivel sensitivo. Recuerden que la afección de la médula a nivel sensitivo me da un nivel en el tórax y en el abdomen, cosa que no ocurre con las afecciones sensitivas a nivel cerebral. Tengo nivel sensitivo, tengo eventualmente un cuadro de piramidalismo, si comprometo la vía piramidal, obviamente, y tengo también compromiso esfinteriano, ¿sí? Incontinencia urinaria y fecal. La ataxia cerebelosa, como su nombre lo indica, el compromiso del cerebelo que genera ataxia, y la oftalmoplejía internuclear. Esto es el compromiso del fascículo longitudinal medio, que ustedes recordarán que une el tercero de un lado con el sexto del otro. El tercero es el que me indica de qué lado está la lesión. ¿Estamos de acuerdo? De modo tal que no puedo movilizar el tercero del lado afectado, y cuando yo llevo los ojos hacia afuera, el ojo contralateral al afectado hace nistagmo. ¿Estamos? Es el tercero del lado de la lesión con el sexto del otro lado. El sexto contralateral hace nistagmo, ¿sí? Muy bien. Doctor, disculpe, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. No sé si capaz lo leí mal, pero me pareció llegar a estudiar que involucraba al núcleo del par 4 y 6, y que el tercero estaba conservado, pero No, no sé. no. Clarísimo, la oftalmoplejía internuclear es 3 y 6. El cuarto no tiene nada que ver. No sé de dónde lo leíste, pero el fascículo longitudinal medio une el tercero de un lado con el sexto del otro. ¿Por qué? Porque es para hacer la mirada conjugada. ¿Sí? Vos fíjate, recordá qué hace el cuarto, qué hace el patético. Mira hacia abajo y hacia afuera, en diagonal. Es el que me sirve para bajar las escaleras, pero no mira para los costados. Si yo tengo que hacer la mirada horizontal, ¿qué uso? El Las pares, tercero. no. No, me estoy mareando con las pares craneales, así que no importa, Claro, después lo vuelvo a ver. la mirada horizontal la hago con el tercero de un lado y el sexto del otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, listo, lo vuelvo a ver, gracias. No hay qué. Muy bien. Me queda un minuto, chicos. Yo diría que salgo y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Entramos con el mismo link. Dale. Sí, perfecto. A ver, esperen que. Hacia el lado que vos querés mover el tercero, o sea, el tercero que hace, me mete el ojo hacia adentro, ¿sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a poner un ejemplo, te voy a poner que se lesionó el fascículo longitudinal, las fibras del fascículo longitudinal del lado derecho. ¿Sí? Sí. ¿Vamos siguiendo? Fenómeno. Esto significa que si yo quiero mover mi ojito derecho hacia adentro, no voy a poder, ¿sí? ¿Vamos Sí. bien? Sí. Ok, el ojo derecho entonces queda en línea media, pero cuando yo le pido al paciente que siga mi ojo hacia el lado que yo debería mover el tercero derecho, que sería hacia mi izquierda, ¿no? Porque si yo internalizo el ojo, lo muevo hacia el lado contrario, ¿sí? Sí.
Entonces, el tercero va a quedar fijo, el tercero derecho, y el sexto del lado izquierdo va a llegar al costado, como tiene que llegar, pero lo va a hacer haciendo nistagmo. Ah, ok. ¿Queda claro? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. En el caso del 1,5, ya que lo mencionaste, no solo se afecta el fascículo longitudinal medio, sino que también se afecta la formación reticular paramediana pontina y el núcleo del sexto par. Por lo tanto, el único movimiento horizontal que el paciente va a poder hacer va a ser la abducción hacia el lado contralateral a la lesión. ¿Sí? El 1,5 se ve también en múltiple, pero también se ve muy frecuentemente en lesiones de tipo vascular en el tronco. ¿Sí? No sé si fui claro. Sí, gracias. No, no entendí el último. ¿El El último? del 1,5. Bueno, el del 1,5 se compromete fascículo longitudinal medio, como en la oftalmoplegia internuclear, se compromete la formación reticular paramediana pontina, ¿sí? Y se compromete, al comprometer la formación reticular, el núcleo del sexto par, ¿eh? Con lo cual, el paciente, lo único que va a poder hacer como movimiento horizontal es la abducción, o sea, el ojo hacia el costado, hacia el ángulo externo, del lado contralateral a la lesión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, genial. O sea, es del lado contralateral porque ese lado lo tiene mal, porque tiene el sexto par mal, que hace el recto externo. Tiene Claro, o sea, recto tiene alterado toda la movilidad de un solo ojo, por eso el síndrome 1,5. Tiene alterada toda la movilidad del ojo dañado, del lado que se dañó, donde se produjo la lesión, ¿sí? Y del otro lado le queda solamente la posibilidad de abducir. Por eso 1,5, porque puedo hacer solamente medio movimiento, ¿se entiende? No sé si fui claro, o sea, vuelvo a repetir. Cuando yo muevo para afuera y para adentro el ojo, ¿sí? O sea, hago aducción y abducción, ¿sí? Cada ojito se considera uno, porque hago aducción y abducción, ¿sí? Ahora, si yo, en el caso de esta lesión del 1,5, el ojo lo tengo completamente paralizado, es 1. Y si tengo la mitad del otro paralizado, ahí tienen el 1,5. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Igualmente es más frecuente acá en la múltiple la oftalmoplegia internuclear que el 1,5, ¿eh? Suele ser de más frecuente presentación. Bueno, a ver cómo vamos con la entrada. Tengo 47. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, mientras esperamos los 20 que me faltan, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, pero es de otro tema completamente distinto. Ah, bueno, si te puedo ayudar, espero que sí. A ver, decime. Sí, yo creo que sí. Es algo de que no terminé de entender en lo que es en accidente cerebrovascular. Si nosotros tenemos un AIT, o sea, un accidente químico transitorio, a esos Sí. pacientes se les da igual tratamiento agudo. O sea, se les da tratamiento con ¿Con los trombolíticos? Claro, Bueno, eso depende del NIH. Depende de cuándo vos agarras al paciente y de la escala de daño que tengas, ¿sí? ok. O sea, la verdad es que si no tiene un sangrado en la tomografía lo vas a tratar. Después si tuvo realmente una ACV o si tuvo ¿cómo es? Una ITE es secundario o no. No, lo que pasa es que en realidad el ataque isquémico transitorio hay que estudiarlo bien, hay que ver si tiene verdaderamente, porque depende de cuándo uno agarre al paciente. Si vos agarras, a ver, el AIT es un evento que puede durar 1 minuto, 2. Es raro que te llegue a la guardia con una secuela importante como para que uno lo trombolice, ¿sí? Sí. Tiene que tener un grado de déficit que amerite tratarlo. Supónganse ustedes, normalmente antes se decía que en mi época, que yo también soy viejito en eso, una IT duraba hasta 24 horas. Después la definición se cambió porque se vio que los AIT raramente duran más de media hora, ¿sí? Entonces, es poco probable que un paciente con un accidente isquémico transitorio llegue a la guardia en condiciones de trombolisis, ¿sí? Por el tiempo de evolución de la lesión, digo, del Ok, accidente. ok. ¿Mm? Gracias, Después era doctor. susceptible una vez superado el evento agudo, ¿sí? Distinto es, a ver, vamos a ser claros. Me llega el paciente con el AIT justo al toque. Vamos a suponer que estoy en el mejor lugar, le hago la tomografía volando, tengo la tomografía en 5 minutos, tengo el laboratorio básico, tengo todo, y en 5 minutos, 10 minutos tengo todo preparado, suponiendo las mejores condiciones. Tiene déficit suficiente según la escala de NIH, listo, va la trombolisis. ¿Sí? Ahora me llegó a la media hora, tenía, no sé, un NIH de 15 al principio, y cuando me llegó yo le encuentro 2 de NIH, y bueno, ahí no está tan claro que se trombolice, ¿estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Pero lo que es después entonces, eso en cuanto al tratamiento agudo y el tratamiento preventivo a estos pacientes, o sea, Sí, también se los podía, o sea, por más de que sea, por ejemplo, no sé, estatinas en pacientes con dislipemia, y eso, el tratamiento que es antiagregante y anticoagulante, también es en base a las escalas. O sea, no es que. no, a ver, si yo hablo de tratamiento crónico, a ver, anticoagulantes, ¿por qué? Porque si yo de repente no tengo un déficit en agudo, para trombolizarlo, hoy por hoy sigue siendo antiagregante el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué mencionaste anticoagulantes?
Porque yo había leído como que, o sea, se usan antiagregantes y que en ciertas personas también se usan anticoagulantes en base a una escala. Creo A que ver, es en Rosati, base a la causa. Por ejemplo, si tienen Claro, FA, claro, usan un anticoagulante. claro, el tema O... es ese, o sea, eso que dijo recién la compañera, la causa es lo que te lleva a usar anticoagulantes. Si yo, por ejemplo, detecto que ese paciente tuvo un evento relacionado con una embolia y de Sí, repente tiene una FA, ¿sí? Si yo presupongo que la causa es una embolia, entonces en ese caso, una embolia cardíaca estoy hablando, ¿no? Con una FA, con una cuestión cardíaca que amerite que el paciente esté anticoagulado. Ahí sí lo anticoagulo. Si no, le doy antiagregante. ¿Estamos de acuerdo? sí, perfecto. Bien. Y lo de la estatina sí, normalmente hoy día se le suele dar, aunque no tenga dislipemia, se suele dar porque ustedes saben que la estatina, además de ser hipolipemiante y controlar los niveles de lípidos, tiene un efecto antiinflamatorio sobre la pared del vaso. ¿Sí? Sí. Por lo cual se suele dar de rutina a los pacientes que tienen stroke estatinas, ¿sí? Entonces el tratamiento en crónico, básicamente, a menos que vuelva a insistir, la causa amerite anticoagular como una fibrilación auricular crónica o un foramen ovar o lo que fuere que indique embolia, si no indica embolia la causa, el tratamiento es antiagregación y estatinas, ¿sí? Y obviamente el control súper estricto de los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, todo, ¿no? Genial. Tabaco, etcétera, Gracias. etcétera. Igual no soy el mejor especialista en eso, pero creo que más o menos se entendió, ¿no? Sí, Bien. yo tengo Perdón, veo 47, pero yo antes tenía casi 70. ¿Dónde se me perdieron los otros 20? Bueno, mucho chicos, para estudiar, ¿cómo? que muchos tenemos que Bueno, seguir pero estudiando. ¿para qué empiezan a ver la clase y después abandonan? No entiendo. Bueno, no importa. Vamos a seguir, chicos, porque si no se hace muy largo y no terminamos. A ver, yo me había quedado acá, a ver si puedo compartir. Espérenme un cachito. Oh, Dios. El problema que tengo yo es que la tecnología me puede. A ver, ¿dónde estaba esto? A ver. Ahora sí, a ver si logro conectarme. Buah. Ay, Dios, cómo odio la tecnología que no la termino de entender. Bien. Bueno, nos habíamos quedado, se ve la pantalla, ¿no? Bien, nos habíamos quedado en neuritis óptica. Recuerden entonces, pérdida de agudeza visual, generalmente un solo ojo. Dicromatopsia, que acá no está, pero se altera la visión de los colores. El defecto pupilar aferente o pupila de Marcus Gunn, que lo pueden leer en cualquier libro. El disco óptico normal, ¿por qué? Porque dije que era retrovulvar, ¿sí? Y normalmente hay una recuperación. Me adelanto al tratamiento, pero después van a ver que normalmente a estos pacientes se les hace pulsos de corticoides, de metilprednisolona, el solumedrol del comercio. ¿Por qué? Porque en realidad no mejora el desenlace, pero sí acelera la recuperación. O sea, esto se recupera en mayor o menor grado, puede quedar alguna secuela de alteración visual, pero normalmente tiende a recuperarse y el corticoide lo que hace es acelerar la recuperación. No cambia, vuelvo a decir, el desenlace final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Vean acá, esto no se ve siempre, en la resonancia cómo se ve hiperintensa la vaina del nervio óptico. ¿Estamos de acuerdo? Esto es señal de inflamación clara del nervio óptico. Eh, cuando la neuritis óptica es producida con otras características, por ejemplo, que sea bilateral, por ejemplo, que uno vea alteraciones en el fondo de ojo como hemorragias, o papilitis, que no es habitual acá porque vuelvo a insistir, es retrovulvar, o no duele cuando muevo el ojo, ¿sí? Cuando pasa todo eso, sospechen que la causa de la neuritis óptica puede ser otra. Hay muchas, ¿ven? Isquémicas, hereditarias, inflamatorias infecciosas, etcétera, etcétera. Bueno, el defecto pupilar ya lo vimos, no voy a tocarlo. La mielitis aguda, recuerden, compromiso motor, sensitivo en forma de nivel, recuerden la palabra nivel, no es lo mismo tomar sensibilidad en tronco y abdomen, en tórax y abdomen, que en brazos y piernas, ¿estamos de acuerdo? Compromiso esfinteriano y signos de liberación piramidal. Eso es una mielitis. Bueno, diagnósticos diferenciales, obviamente, compresiones, traumatismos XX. Síndromes de tronco, la ataxia cerebelosa, fíjense acá, me van siguiendo, ven el cursorcito acá, acá estoy apuntando a una lesión hiperintensa en el pedúnculo cerebeloso del lado, del lado izquierdo, digo bien, del lado izquierdo, que le genera ataxia al paciente, ¿sí? La oftalmoplegia internuclear, bueno, repito, lesión del fascículo longitudinal medial, tercero del lado afectado con sexto del otro lado, el tercero queda inmóvil del lado afectado, y el sexto del otro lado puede salir, pero lo hace haciendo nistagmo, ¿sí? Bueno, existe, se las nombro rápidamente, una escala. Ustedes vieron que en muchas partes de la neurología nosotros nos manejamos con escalas para tener una visión objetiva de cómo el paciente va a
a quedar, cuál es el desenlace final del paciente. En el caso de la múltiple usamos la EDSS, ahí tienen el título en inglés, Expanded Disability Status Scale, que va numerada de 0 a 10, donde 0 es un examen absolutamente normal, un paciente que no tiene déficit prácticamente, y va ascendiendo en su daño hasta que el número 10 significa la muerte por esclerosis múltiple, ¿sí? Pasando primero por el uso de silla de ruedas, primero por la necesidad de asistencia de la marcha, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. La resonancia en general muestra lesiones juxtacorticales, o sea, la unión entre corteza y sustancia blanca, lesiones periventriculares de cuerpo calloso, son ovoides normalmente, y las placas agudas refuerzan cuando yo le agrego a la resonancia gadoliño. Y esto es muy importante porque ahora vamos a ver, cuando veamos los criterios diagnósticos, que el gadoliño me habla de lo que se llama diseminación en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener lesiones agudas y lesiones crónicas. Si las lesiones refuerzan con el contraste, significa que la inflamación es muy aguda y por eso refuerzan, ¿estamos? Mientras que las lesiones que no refuercen, obviamente, serán más crónicas. Eso es lo que me habla de diseminación en tiempo. Fíjense acá, estas lesioncitas que ustedes ven las imágenes hiperintensas que atraviesan el cuerpo calloso. Bien, esas que salen para arriba también se llaman dedos de Dawson, con W en el medio, ¿sí? Se conocen como dedos de Dawson, porque parecen deditos, normalmente. Cuando ven ustedes estas lesiones en un paciente con déficit neurológico y ven esto en el cuerpo calloso, casi cantado que es una esclerosis múltiple, ¿sí? Obvio que hay que hacer otros diagnósticos diferenciales, pero estas lesiones son muy típicas. Bueno, acá tienen obviamente también lesiones que rodean los ventrículos, periventriculares, tienen algunas que rodean las fibras en U de la corteza. Fíjense, más resonancias patológicas, más, no quiero insistir porque los voy a volver locos. Las lesiones antiguas, que se ven oscuras, que no refuerzan, se conocen como agujeros negros o black holes. Significa que hay daño axonal y pérdida de neuronas. Bueno. Si ven acá con muchas ganas, ven el refuerzo con gadoliño, T1 con gadoliño en este axial que está acá arriba, está acá a la derecha, ven el brillito de esas lesiones redondeaditas que significa que son lesiones agudas, porque refuerzan con gadoliño. Fíjense acá, una que tiene un brillito como en anillo, a la derecha, periventricular. Bueno, seguimos con las lesiones. Acá una de médula. Más lesiones, bueno. Vamos a ver los criterios en un ratito. Y bueno, para hacer el diagnóstico, recuerden cómo hago yo el diagnóstico. Tengo que lograr lo que se llama, lo voy a repetir ahora con el resumen que les hice después de este. Tengo que lograr lo que se llama el diagnóstico por diseminación en tiempo y en espacio. ¿Qué significa esto? La diseminación en tiempo es lo que acabo de mencionar, es la presencia de lesiones agudas versus crónicas. ¿Y esto cómo lo hago? Básicamente con la resonancia. Si la resonancia tiene lesiones que refuerzan con gadoliño, las lesiones que refuerzan serán agudas, mientras que las que no lo hacen serán crónicas. Eso habla de distintas temporalidades. La diseminación en espacio significa que yo tengo que tener lesiones en más de un sector del sistema nervioso central. Ejemplo, puedo tener periventriculares con una lesión en tronco, puedo tener periventriculares, lesión en tronco y lesión en médula, ¿se entiende? Eso es diseminación en espacio. ¿Sí? Muy bien, otros estudios que sirven, que no son imprescindibles, pero ayudan a hacer el diagnóstico a veces. O sea, acá el diagnóstico es clínico predominantemente y el estudio más importante es la resonancia. Otros estudios que nos ayudan bastante, el análisis del líquido cefalorraquídeo me puede presentar bandas oligoclonales, que significa inmunoglobulinas en líquido y no en el suero. Pero, ojo, esto de las bandas oligoclonales no son patognomónicas de esclerosis múltiple. Pueden haber otras enfermedades que dañen la mielina y que no sean múltiple. Ergo, las BOC no son patognomónicas de múltiple. Esto quiero que lo recuerden. El método para hacerlas es el isoelectroenfoque, eso es anecdótico. Y lo otro que nos ayuda del líquido es hacer una relación entre la presencia de inmunoglobulina entre el plasma y el líquido, y relacionándolo también esto con la albúmina. O sea, hago albúmina sobre IgG de plasma dividido albúmina sobre IgG del líquido. Si esto es mayor de 0.7, esta relación, entonces digo que es positivo. ¿Y qué me dice? Y esta es pregunta de examen. ¿Qué me indica el índice de IgG aumentado? Indica que hay producción intratecal, o sea, intrasistema nervioso central de inmunoglobulinas, cosa que normalmente no debe ocurrir. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, sí. Un índice de inmunoglobulina aumentado significa producción de inmunoglobulinas dentro del sistema nervioso central, intratecal. ¿Estamos? Muy bien, entonces dijimos resonancia líquido. Y, bueno, las BOC obviamente no son patognomónicas, lo acabo de decir. ¿Qué estudio neurofisiológico? Usamos los potenciales evocados, fundamentalmente, ¿cuál? El visual por damero. ¿Ven que acá hay un damero? Como si fuera un tablito de damas o de ajedrez. Bueno, se van iluminando estos cuadraditos y el paciente va mirando, se le pide que fije la vista acá, tiene un par de electrodos a nivel occipital que captan la estimulación de las retinas a través del damero. Se evalúa fundamentalmente esta onda P100, ¿sí? No interesa que se acuerden de qué onda es, pero bueno, recuerden que el potencial evocado, ¿cuál es el concepto que tienen que recordar? Me da idea de daño, de lo que se llama daño subclínico del nervio óptico. O sea, el paciente no se da cuenta que perdió agudeza, y si esto es anormal, si este estudio es anormal, significa
que el nervio óptico tiene un daño subclínico. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Bien. Bueno, la Perdón, forma doctor. clínica. Sí, escucho. Acá ya podríamos empezar, tipo, si llegamos a confirmar con los pulsos de corticoides y confirmamos con otras cosas, con otros estudios, o es muy temprano. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo? Dijimos que el daño, digamos, ocular podía mejorar, o sea, no iba a cambiar el fin de la enfermedad, pero a nivel ocular podíamos empezar con pulsos de corticoides, ¿no? Sí, eso en el caso de una neuritis óptica aguda, sí. Claro, y en este momento ya donde vemos una pérdida de la agudeza visual, podríamos pensar en iniciar con Bueno, algún... a ver, si yo a ver, ¿vos lo decís en relación a los potenciales evocados? Claro, o sea, que ya hay como un daño Bueno, subclínico. te voy a decir una cosita. Justamente, yo acabo de decir un daño subclínico. Si el Sí. paciente ya se presenta con pérdida de la agudeza clínicamente evidenciable, no me sirve el potencial. ¿Está claro? Claro, sí, pero yo lo decía como medio profiláctico, no sé si... No, el pulso se usa única y exclusivamente cuando el paciente presentó síntomas. Si no, no tiene sentido darle el pulso, porque como yo te dije, lo que hace el pulso es acelerar la recuperación en el caso de que la neuritis óptica ya se haya presentado. Ok, Si no, no tiene sentido. Los corticoides no se usan como tratamiento profiláctico. Ahora vamos a ver los tratamientos en el paciente crónico. El corticoide se usa en la presencia de un brote agudo. Además de la neuritis óptica hay otros brotes. Pueden ser motores, pueden ser otros tipos de discapacidades. Pero quiero aclarar que el corticoide se usa en agudo cuando el paciente ya presentó síntomas. Este estudio de electrofisiología me sirve cuando el paciente no presentó el brote, porque es una cosa de perogrullo. Si yo tengo un paciente que ya está ciego de un ojo, por más que le estimule la retina, no voy a ganar nada, ¿se entiende? claro, Ya perfecto. de cajón que el nervio está alterado. ¿Quedó comprendido eso? Sí, gracias. Bien. Muy bien. Las formas clínicas ya las vimos un poquito, RR, secundaria progresiva, primaria progresiva. Existe lo que se llama hoy día el síndrome clínico aislado y el síndrome radiológico aislado. El síndrome clínico aislado significa que, por ejemplo, me apareció un buen día un paciente con una neuritis óptica solita, sin otra cosa. Hasta que no se presente otro brote, yo lo considero eso como un síndrome clínico aislado. ¿Quedó claro? Pongámosle que fue una neuritis óptica sola, pongámosle que fue una mielitis. Si se presentó en forma única, hasta que se presente otro brote, eso se considera síndrome clínico aislado. Existe lo que se llama también el síndrome radiológico aislado. Le hago una resonancia por el motivo X que sea y le veo un montón de agujeritos al paciente, agujeritos groseramente hablando, no me vayan a decir eso en el examen, ¿sí? Le veo un montón de lesiones desmineralizantes que pueden ser compatibles o no con múltiple. Entonces, ¿qué digo? Síndrome radiológico aislado porque no tengo clínica. Y entonces aquí surge una pregunta, ¿qué hago si tengo un síndrome clínico aislado? Bueno, si el síndrome clínico tiene alta chance de conversión a múltiple, lo trato. En el radiológico no hay consenso por ahora, o sea que por más que yo tenga lesiones en una resonancia sin clínica, el radiológico aislado no lo trato. El clínico aislado depende de la chance que tenga de conversión a múltiple. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, fíjense, síndromes clínicos aislados. Es lo mismo que casi un brote. Si yo digo síndrome clínico aislado y tengo ese solo, la definición es la misma que la de brote. Es un brote que por ahora no manifestó un segundo episodio. ¿Sí? Fíjense, neuritis óptica, mielitis, lesiones de tronco o de cerebelo. Y ven la definición, síndrome clínico aislado. Primer episodio clínico, donde hay síntomas y signos sugestivos de esclerosis múltiple. ¿Sí? Cuando viene el segundo ya tengo lo que se llama una múltiple definida. El riesgo de conversión. Ahora vamos a ver otra vez sin tiempo. Bueno, ¿cómo evalúo yo si algo tiene bajo riesgo? Fíjense, el número de lesiones en la resonancia. Si tengo en el T2 ninguna lesión, es de bajo riesgo. Si tengo entre 1 y 9, mediano riesgo. Si tengo más de 10, alto riesgo. ¿Sí? Y los criterios de Barkov. Fíjense, si tengo 9 lesiones hiperintensas en T2, obviamente, le falta la T acá. En T2 o una lesión con gadolinio, si tengo una lesión infratentorial, si tengo una supracortical, si tengo 3 lesiones periventriculares. Entonces, fíjense, si cumplo los criterios de Barkov, si no tengo ninguna es 0. Si tengo entre 1 y 2, de estos que están acá, es mediano riesgo, y si tengo entre 3 y 4, alto. A ver, no se enloquezcan con esto, nadie les va a preguntar tan fino, ¿sí? Sepan ustedes que existen las formas que yo les mencioné de RR, de primaria progresiva, secundaria progresiva. Sepan que hay cuadros clínicos habituales como la neuritis óptica, la mielitis, las lesiones de tronco y de cerebelo. Y sepan que existe el síndrome clínico aislado que según el riesgo de conversión a múltiple que tenga, se lo trata o no. ¿Sí? El radiológico no hay consenso para tratamiento. Acá tienen un poquito más refinado lo que les acabo de decir. Fíjense, si el paciente tiene un evento clínico, diseminación en espacio, o sea, significa que tiene más de un sector del sistema nervioso comprometido, tiene bandas oligoclonales positivas, entonces en este caso tiene esclerosis múltiple definida, aunque no cumpla los criterios de diseminación en tiempo. Eso es lo que dice la clasificación del 17. Y acá lo que les decía, se debe tratar el CIS. Si es de alto riesgo, se trata. ¿Qué tratamientos? Interferón, acetato de glatiramel y teriflunomide. Porque esto disminuye la discapacidad a largo plazo. Como caso clínico lo sacamos. Síndrome radiológico aislado, ya les dije que eran las lesiones sin cuadro clínico, y actualmente no existe consenso para el tratamiento. Bueno, las formas ya se las dije. Bueno, y
acá entramos en la parte que me interesa de las otras enfermedades, que es el desorden del espectro de la neuromielitis óptica, antes llamada enfermedad de Vick. Se da principalmente también en mujeres. Esta enfermedad se puede dar en edades más avanzadas que la múltiple. Recuerden que yo la múltiple la localicé fundamentalmente entre los 20 y los 40 años, y esta se da en mujeres de más de 40. Como su nombre lo indica, la afección radica en daño del nervio óptico y de médula espinal. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, acá se puede dar que ocurra daño en los dos nervios ópticos al mismo tiempo, aunque lo habitual es que sea uno, pero es más factible que se dé, en este caso, en forma bilateral que en la múltiple, ¿sí? O sea, si se afectan los dos nervios, lo más probable es pensar en esto y no en la múltiple. Y la otra cosa que pasa es que cuando afecta la médula, el de Vick, afecta más segmentos medulares que la múltiple. La múltiple puede dar mielitis, como ya les dije, pero la cantidad de segmentos que toma generalmente es hasta 3. Esta generalmente el de Vick toma más de 3 segmentos. Son lesiones medulares extensas. Y además tiene hoy día un anticuerpo específico que si está, además de los criterios diagnósticos, sirve de apoyo, que son los anticuerpos contra los canales de agua conocidos como aquaporinas. Los anti-aquaporina 4 son específicos de lo que se conoce como neuromielitis óptica, ¿sí? O sea, el cuadro clínico es daño visual, que puede ser mono o biocular, digo bien, daño de médula mucho más extenso que la múltiple, y además la presencia de anticuerpos específicos tipo IgG que son anti-aquaporina 4. Ven acá, ¿sí? Contra los canales de agua. Bueno, la fisiopatología, hay daño de los astrocitos y en forma secundaria de los oligodendrocitos, con lo cual se produce la lesión desmielinizante. Los criterios diagnósticos de la NMO, si tiene aquaporina positiva, dice al menos una característica clínica principal, o sea, la neuritis óptica o la mielitis, y los anticuerpos positivos, excluyendo otros diagnósticos alternativos, ¿sí? Cuando no tengo los anticuerpos, o sea que es lo que se conoce como seronegativa, tiene que tener al menos dos de las características principales. Hablamos de neuritis óptica, mielitis aguda, o síndrome de área postrema, como dice acá, la diseminación en el espacio, y el cumplimiento de los requisitos de resonancia, que yo les explicaba antes, que habitualmente los segmentos de médula que compromete la NMO es más larga que lo que compromete la múltiple, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto me voy a escapar del tema de la doctora. A ver, voy a ir básicamente a ver si están acá los tratamientos. Y después les voy a repasar un poquito lo que les di para que repasen más rápido, ¿no? Vamos al tratamiento entonces, de múltiple, ¿sí? Tenemos el tratamiento de las recaídas, el inmunomodulador, el sintomático y la rehabilitación. Bueno, la rehabilitación es de perogrullo, saben que tiene rehabilitación motora o del lenguaje o de otra índole. El sintomático, según los síntomas, vamos a ver qué fármacos se utilizan así rápidamente. Las recaídas se tratan habitualmente con corticoides endovenosos y el inmunomodulador es para los casos crónicos. Chicos, está por cortar de vuelta. Nos conectamos por última vez, Vale. Vale, perfecto. porque no tengo forma. Eso de tronco cefálico y sin recuperar, ¿sí? Cuando hablamos de RR, generalmente el paciente tiene un grado, si no completo, a veces completo, un grado importante de recuperación. ¿Se entiende la diferencia? El primario progresivo es aquel que acumula discapacidad a lo largo de toda su enfermedad desde el inicio de la misma. Cuando digo RR, es un paciente que tiene brotes pero que los va recuperando. ¿Se entiende? Entre brote y brote tiene recuperación. Y cuando digo secundaria progresiva, es aquel paciente que empezó como forma RR, pero que en un buen momento de la enfermedad decide no tener remisiones de sus brotes y va acumulando discapacidad hasta el final, que normalmente es lo que ocurre con la gran mayoría de estos pacientes. O sea, cuando tienen un tiempo prolongado de ser RR, después pasan a ser secundariamente progresivas. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, a ver si... Creo que ya, bueno, sí, estamos casi todos. Vamos a compartir nuevamente, pero que esta sea la última, perdónenme, pero entre lo que esperé antes para que ingresaran todos y se fue el tiempo. No era mi idea hacerlo tan largo esto. Bueno, decíamos, los brotes o recaídas se tratan, dependiendo de qué tipo de brote sea. Ven acá, los sensitivos o leves no se tratan. ¿Por qué? O sea, si por ejemplo a mí me parece una parestesia en un brazo o en una pierna, ¿eso me afecta mucho? No. O sea, me puede generar una molestia, pero no significa que eso me discapacite, ¿sí? O sea, que eso en general no se toca. ¿Qué brotes trato? Trato una neuritis óptica, sí, porque me deja ciego. Trato una mielitis, sí, porque me deja paralítico y con incontinencia finteriana. Trato una lesión de tronco cerebral, sí, porque me va a dejar secuela casi seguro. ¿Se entiende? O sea, si yo no tengo un déficit neurológico que sea significativo y amerite tratamiento, no lo toco al paciente. Si amerita tratamiento, ese brote se trata con corticoides endovenosos. Metilprednisolona 1 gramo, 3 a 5 días. ¿Sí? Vean lo que dice acá abajo, que es lo que les decía al principio con la neuritis óptica. No tienen influencia sobre el curso de la enfermedad, solo acorta la duración del episodio agudo. ¿Se entendió eso? Que quede bien claro.
lo único que hago es acelerar la recuperación del brote, pero no le cambio el desenlace final al paciente. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Bien. Bueno, los objetivos, bueno, vamos a dejar esto del NEDA, pues más complicado. ¿Qué tratamiento elegimos? Bueno, fíjense esto sí es interesante, los factores de buen pronóstico y de mal pronóstico, ¿sí? Aunque parezca ridículo lo que voy a decir, ¿no? Pero fíjense, si es una mujer, como es una enfermedad que por lo general tiene buen pronóstico en el sexo femenino y es mucho más frecuente en el sexo femenino, es mejor que en el varón. El varón es destructiva, lo liquida rápidamente, ¿sí? Cuanto más grande es el paciente, peor. O sea, vamos a lo de mal pronóstico directamente, ¿no? Edad avanzada, más de 40 años, sexo masculino, que tenga algunos de los factores de riesgo que dijimos antes, como la obesidad, que fume, que tenga bajo nivel de vitamina D, todo eso es mal pronóstico, ¿se entiende? Que tenga muchos focos ya de inicio, que tenga, por ejemplo, una neuritis óptica, una mielitis y un trastorno cerebeloso al mismo tiempo, ¿sí? Que tenga síntomas más discapacitantes, como los motores cerebelosos o cognitivos frente a un trastorno de la sensibilidad. O sea, todo esto son factores de mal pronóstico, que tenga muchas lesiones, mucha carga lesional en la resonancia, ¿sí? Ven acá niveles inadecuados de vitamina D. Todo esto va para la parte de mal pronóstico. No es mi intención, y no creo que sea la de nadie, que se acuerden de la enorme lista de medicamentos que hay hoy en día para tratar la múltiple en forma crónica, ¿sí? Sepan que existen los interferones, que son las drogas más viejas, son drogas habitualmente inyectables, ya sea subcutáneas o intramusculares, son inmunomoduladores, aunque hoy día hay cosas más eficaces, pero esto se usa para, digámoslo así, cariñosamente, múltiples buenitas, múltiples que no tienen demasiada manifestación. Y después tienen, bueno, el acetato de glatiramel es similar al interferón, es una sustancia que imita, remeda la vaina de mielina, y el teriflunomide ya es un tratamiento por vía oral, no evito. Lo mismo que hay otras drogas como el fingolimod, que ahora vamos a ver el listadito que viene, yo les preparo un listadito más abreviado. Y después están las drogas de alto valor, de alto efecto para múltiples agresivas, que son normalmente anticuerpos monoclonales. Están el natalizumab, el alemtuzumab y el ocrelizumab, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto rápido porque yo les hice un cuadrito y en el caso de la NMO, que es una enfermedad más maligna, se hacen los corticoides endovenosos igual que la múltiple, en el caso del agudo, y se pueden hacer, en casos que son muy severos, la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno habla de terapia inmunológica, los anticuerpos podemos barrerlos con un filtro, que eso es el caso de la plasmaféresis, o los podemos bloquear usando inmunoglobulina desde afuera, ¿sí? Bueno, y esto les voy a bajar este hermoso Power porque está muy bien hecho, pero quiero poner el mío que es más breve, porque si no, no terminamos más y ustedes se enloquecen y yo también, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito a manera de repaso de todo lo que ya dijimos antes. Fíjense, esclerosis múltiple, enfermedad inmunizante, 2 o 3 veces más frecuente del sexo femenino, autoinmune. Doctor, no se ve el logo Power. Ah, ¿no se ve? Perdón, ¿eh? No, no. Esperen que veo qué demonios habrá pasado. Espera, pensé que lo había compartido. A ver, compartir. Ya se ve. Ahí se ve. Bueno, perdonen no soy muy ducho en la parte tecnológica. Bueno, les decía entonces, desmineralizante, 2 o 3 veces más frecuente sexo femenino, autoinmune. Recuerden la asociación con el Epstein-Barr. Ven que dice menos frecuente en zonas cercanas al Ecuador. O sea, conforme me voy hacia el Polo Norte, ¿se acuerdan el mapita? Hay más posibilidad de tenerla. Justamente ahí hay menos vitamina D porque reciben menos sol. Principal causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Hay cuestiones genéticas asociadas, como el gen HLA-DRB1 del complejo mayor de histocompatibilidad, bla, bla, bla. Bueno, eso. Recuerden entonces, sustancia blanca periventricular, cuerpo calloso, nervios ópticos, médula espinal. La microscopía me da inflamación perivascular, y al principio hay un relativo respeto axonal. Conforme la enfermedad avanza, también se daña el axón y la neurona, como dijimos antes, ¿sí? Síntomas y signos, recuerden, la aparición de sensitivos es el más frecuente, más o menos el 40 al 45% de los pacientes arrancan con parestesias en algún sector del cuerpo, que hay muchos médicos que las menosprecian. A mí me ha tocado ver algún paciente con múltiple que lo tratan o la tratan de histérica y al final termina teniendo esto, así que prestenle atención al paciente, ¿sí? La presencia de parestesia, el signo del fenómeno de Lhermitte, como yo les decía, al agachar la cabeza. Después vienen los síntomas motores, algún déficit motor en miembros o problemas para la marcha. La neuritis óptica ya la mencionamos, la ataxia, el temblor, la diplopía, la visión doble, el tema de la oftalmoplegia internuclear. Pueden tener dolor facial si es que aparece una placa desmielinizante en la protuberancia y daña el trigémino. Motivo por el cual si aparece una neuralgia del trigémino en un paciente joven, de cabeza una resonancia. ¿Estamos?
Y más rara la presentación ya directamente con trastornos esfinterianos o disfunciones de tipo funciones mentales superiores como memoria, atención, lenguaje. El fenómeno de Uthoff, yo no les comenté antes, pero es algo que se presenta habitualmente, es el empeoramiento de los pacientes que tienen esta enfermedad a raíz de las altas temperaturas. O sea, si yo lo coloco a un enfermo con esclerosis múltiple en un ambiente muy caluroso, los síntomas de este paciente pueden empeorar significativamente, porque ustedes recuerden que el calor empeora significativamente la conducción nerviosa a través de la vaina mielina previamente dañada, ¿sí? Bueno, la escala EDSS ya la vimos. Recuerden la definición de brote, episodio clínico monofásico, síntomas de esclerosis múltiple, que dura al menos 24 horas con o sin recuperación, en ausencia de fiebre o infección u otras cosas que lo puedan aclarar, ¿sí? Si yo tengo un ataque, brote, exacerbación o síndrome clínicamente aislado, si es el primer episodio, son sinónimos. El síndrome clínicamente aislado es lo que dijimos antes, puede haber una neuritis óptica, una mielitis, una afección de tronco del cerebro, etcétera, etcétera. Si hay una resonancia patológica frente al aislado, tengo un 85% de chance de tener una esclerosis múltiple a 10 años, ¿sí? Esto es un poquito lo que me va a decir si el síndrome clínico aislado lo trato o no. Recuerden las formas de presentación, entonces, brote remisión RR 85, primaria progresiva, difusión neurológica, subagudo crónica con deterioro gradual irreversible, o sea, empeoramiento lento y sostenido sin brotes. La secundaria progresiva comienza como RR y después agrega daño progresivo gradual e inexorable, ¿sí? Bueno, voy a los criterios clínicos, ¿sí? Que estos son los de McDonald 2017, ¿sí? Los revisados. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener al menos dos recaídas, ¿sí? Dos ataques clínicos que cumplan la diseminación en tiempo y en espacio, como había mencionado antes, ¿sí? En tiempo dijimos que era la presencia de... bueno, a ver, voy a aclarar algo, ¿no? Como yo dije al principio, el diagnóstico predominantemente es clínico, o sea que si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tuvo un brote, me cuenta, no sé, que hace un mes atrás tuvo una parestesia en una pierna, y de golpe hoy notó que perdía la agudeza visual de un ojo, ¿sí? Yo tengo un mes de diferencia entre un ataque clínico y el otro, sí, eso es diseminación en tiempo. Y tengo la diseminación en espacio porque tengo una parestesia en una pierna, que es un lugar determinado, y tengo una neuritis óptica, que es otro lugar determinado. Entonces tengo diseminación en tiempo y en espacio. Ergo, si tengo esto, en teoría no necesitaría otro estudio para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, la presencia de al menos dos recaídas con evidencia clínica de al menos dos lesiones, ya me hace el diagnóstico. Si tengo dos recaídas, ¿sí? Dos recaídas, y la evidencia clínica de una lesión, ¿sí? La diseminación en espacio demostrada por resonancia, ya ahí tengo también el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿sí? La otra posibilidad es que tenga un ataque clínico y evidencia clínica de más de dos lesiones, ¿sí? Entonces, en ese caso necesito demostrar que estas lesiones tienen diseminación en tiempo a través de la resonancia, o la presencia de, por ejemplo, bandas oligoclonales en el líquido, como lo dice acá, ven acá, dice un ataque clínico y más de dos, evidencia clínica de más de dos lesiones. ¿Cómo lo hago? Demostrando diseminación en tiempo con la resonancia o bandas oligoclonales en el líquido. Y la otra chance es que sea un ataque clínico con evidencia de una lesión, pero aparte tengo que demostrar la diseminación en espacio a través de la resonancia y la diseminación en tiempo también por la resonancia a través de lo que dijimos antes con el brillo de las lesiones por el gadoliño, ¿sí? Y aparte, puedo utilizar también como apoyo para este caso del ataque clínico único, la presencia de bandas oligoclonales en el líquido, ¿sí? O sea, estos son los criterios clínicos finales del 2017, revisados de McDonald, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí. Si quieren, Sí. este cuadrito no se ve bien, pero lo encuentran en todos lados, aparte lo pueden ver en el Google, está todo esto, ¿eh? Busquen criterios revisados de McDonald 2017 y aparecen solitos. Bueno, banderas rojas en resonancia, obviamente que hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pueden haber lesiones que se parezcan a la múltiple, hay que hacer la diferenciación, eso lo consiguen con la experiencia solamente. Bueno, y los estudios complementarios un poco ya los vimos, ¿no? La resonancia, una o más lesiones, pueden ser yuxtacorticales, periventriculares, fosa posterior, médula espinal, esto es lo que hablamos de diseminación en espacio, o sea, distintos lugares, y la presencia de refuerzo con gadoliño, sí o no, nos habla de diseminación en tiempo, ¿sí? Si son agudas, refuerzan, si son crónicas, no. ¿Estamos? Las bandas oligoclonales ayudan, no son patognomónicas. El índice de IgG nos habla de síntesis intrasistema nervioso, de IgG, y el potencial evocado por Damero, daño subclínico de la vía óptica. ¿Estamos? Bueno, imágenes ya les mostré montones. Tratamiento del brote agudo, dijimos metilprednisolona. Y para el modificador, o sea, el tratamiento crónico, hay dos escuelas. Una que habla de inducción,
que dice que hay que usar las drogas más potentes de entrada para prevenir la acumulación de discapacidad, aunque estas drogas pueden tener altos efectos adversos, o el tratamiento que se conoce como escalonado, donde algunos colegas prefieren empezar por el fármaco más tranquilo, más leve, el que menos efectos adversos tiene, e ir escalando dosis según la respuesta que tenga el paciente. Escalando de drogas más leves a más potentes. Y acá tienen en Inglaterra, yo saqué esto porque me pareció que la escuela de Inglaterra era muy seria. Fíjense, los fármacos de eficacia moderada-baja, que tenemos en los interferones, el latiramer, el teriflunomida, el metilfumarato y fingolimod, bueno, nadie les va a pedir que se acuerden todo esto de memoria, y los de alta eficacia, que son fundamentalmente los monoclonales que yo les mencioné, natalizumab, alemtuzumab. Obviamente todas estas drogas tienen montones de efectos adversos, yo no quiero que se acuerden todo de memoria, porque me parece una locura. ¿Ven? Bueno, ustedes ya saben de otras materias que los interferones pueden dar un síndrome flu-like y pueden dar alteraciones en el hepatograma y molestias en el sitio de la inyección. Los anticuerpos pueden provocar trastornos de autoinmunidad, infecciones oportunistas fundamentalmente. Tienen en los libros los mecanismos de acción de cada fármaco, si no lo pueden googlear. Y los tratamientos, ya vamos terminando, los tratamientos de tipo sintomático. Si tiene fatiga le doy amantadina. Si tiene trastorno del estado de ánimo le voy a dar un antidepresivo fundamentalmente de la familia de los IRS, ejemplo citalopram. La duloxetina también sirve para dolor incluso. Si tiene espasticidad le voy a dar un relajante muscular, baclofeno o cualquier otro. Para la incontinencia se pueden usar los anticolinérgicos, la oxibutinina, etcétera, etcétera. Para la disfunción sexual, los conocidos como el Viagra. Agentes para el estreñimiento, laxantes, ya sea de volumen o de tipo móticos, o lo que ustedes quieran. Para dolor, se usan mucho los tricíclicos o los gabapentinoides, como la pregabalina y el gabapentin. Para la ataxia, propanolol, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son todos fármacos que se usan para tratamiento netamente sintomático, además de los de base que nombramos antes. El espectro NMO ya lo dijimos, neuritis, mielitis, los anticuerpos antiacuapolina 4, y recuerden que esto se da en mujeres de edad más avanzada que la múltiple, y que cuando afecta la médula lo hace en una extensión superior a lo que ocurre en la múltiple, ¿sí? En la múltiple habitualmente son 3 segmentos, acá suelen ser más de 3 segmentos, ¿sí? Fíjense en los criterios mayores entonces, la neuritis, la mielitis y descartar otras entidades, y los criterios menores, la resonancia que no tenga nada o que no sea compatible con múltiple, y los anticuerpos antiacuapolina, ¿sí? Si yo reúno esto tengo diagnóstico de NMO. Y el tratamiento, como dijimos, corticoides en la recaída y podemos usar plasmaféresis o gamma globulina. Cuando hay daño crónico, que generalmente lo hay, es progresivo, usamos inmunosupresores del tipo de la azatioprina o el micofenolato, ¿sí? Bueno, y con esto termino. Escucho preguntas o inquietudes de las que sean. Doctor, de la neuritis óptica, Sí. la mielitis es más frecuente de esclerosis múltiple, entonces. ¿Cómo? Que la mielitis más extensa, con compromiso casi total del diámetro de la médula, es más patognomónico de esclerosis múltiple que de la neuritis óptica, ¿no? No, al revés. La neuromielitis óptica tiene compromiso más extenso de la médula que la múltiple. Está bien. O sea, si yo hago una resonancia en un DEVIC, en una NMO, el segmento de médula que voy a ver es más largo que el segmento dañado de médula que voy a ver es más largo que en la múltiple, ¿se entendió? Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Sí. La secundaria progresiva inicia con brotes. O sea, la secundaria progresiva es una brote-remisión que con el tiempo evoluciona a una progresiva, ¿se entendió? O sea, empieza siendo brote-remisión y con el tiempo de enfermedad, con la cronicidad de la enfermedad, va acumulando discapacidad sin remisiones. Doctor, ¿le puedo hacer Sí. una pregunta? ¿Sí? En los brotes de remisiones, cuando tiene la remisión en la esclerosis múltiple, ¿el paciente mejora un poco? Sí, esa es la idea. O sea, Entonces, a veces mejora un poco y a veces mejora mucho, no solo un poco. Puede Entonces- ocurrir. Sí, la duda es, con el tema de los corticoides que nosotros Sí. dábamos, que aceleraba la recuperación, no cambia la evolución, pero nosotros al acelerar la recuperación, ¿no dejaríamos que el paciente mejore también? no, o sea, lo que está escrito es eso que yo te digo. O sea, vos, por ejemplo, a ver, vamos a ponerte un ejemplo. Suponte que yo pierdo la agudeza visual del ojo derecho. Y voy y, bueno, me duele cuando muevo el ojo, tengo trastornos para ver los colores, tengo un fondo de ojo relativamente normal porque es retrovulvar. Bueno, listo, tengo una neuritis óptica desmielinizante clavada, ¿sí? A ver, me puedo recuperar la visión vamos a poner que recupero totalmente la visión, que no me queda secuela. Ahora, yo esa visión la puedo recuperar en una semana, en un mes, en 2 meses. El grado de recuperación va a ser el mismo, pero si yo le doy al paciente corticoide intravenoso, en lugar de recuperarme en un mes, me recupero en 3-4 días. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea, no cambio el outcome, el desenlace final, pero sí
le acelero esa recuperación que va a obtener. Voy a quedar en el mismo nivel de recuperación, pero más rápido. ¿Queda claro eso? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta de otro tema? Si puedo, encantado. Puedo hacer agua, no me mates si hago agua. No, Bien. no. Me queda una duda con ELA. O sea, Sí. entiendo que hay afectación de motoneurona superior y motoneurona inferior y que tienen que darse simultáneamente, Sí, pero como que no me imagino, o sea, yo entiendo cuáles son los síntomas de cada motoneurona, sí. pero no me imagino en un paciente real, por ejemplo, que tenga un segmento corporal en el que tenga compromiso de ambas. Como que, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, no sé, atrofia y espasticidad en el mismo miembro. A ver, razoná primero cuáles son los signos de primera neurona, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son? O sea, vamos a tener hiperreflexia, reflejos vivos, Ujú. aumento del área reflexógena, ¿Qué va a más? haber espasticidad. Ajá. ¿Qué otros signos te ayudan a saber de primera neurona? A ver. Clonus. Babinsky, Babinsky, Clonus, Fabinsky, claro. Hoffman, si hablo de los Debilidad. seguidores, ¿sí? Ujú, Bueno, la debilidad te la dejo, porque la debilidad también te la puede dar la segunda neurona. claro. Bien. A ver, otra cosa, por favor, en el examen no me digan debilidad, van a ser médicos, díganme paresia, plejía, ¿sí? Debilidad lo dice el verdulero de la esquina, ¿sí? Usen lenguaje médico, please, ¿está? Bien. A ver, volviendo a tu pregunta, Agustina, ¿no? Sí. Si yo, por ejemplo, tengo en un miembro superior, vamos a poner que tengo compromiso de la médula cervical, entonces yo te tomo los reflejos en el miembro superior derecho y están vivos con aumento de área reflexógena y te agarro los deditos y te constato un Hoffman, que ustedes saben que es el equivalente del Babinsky, pero en miembros superiores, ¿sí? Ahí ya Sí. tenés primera neurona. Ahora de repente voy a la pierna izquierda y encuentro que le falta un reflejo, que tengo fasciculaciones. Ah, perfecto. Ahí ya tengo segunda neurona. ¿Estamos? Claro. En dos segmentos corporales diferentes. Ok. ¿Está? Y en un paciente que ¿qué edad tiene una ELA? Y va a tener quizás 50, 60 años. Exactamente, más de 50. A diferencia Perfecto. entre otras tantas diferencias que tiene con la múltiple. No se confunda, vuelvo a insistir, múltiple con ELA. Son cosas totalmente distintas. Perfecto. Sí, sí, sí. No, claro, no me quedaba claro a mí eso, si la afectación eran segmentos corporales distintos o si tenía que ser todo en el mismo, que eso sí que no me lo imaginaba. No. En el mismo lugar no, por supuesto que Claro, no. claro. Perfecto. Son en distintos segmentos, sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No Genial. hay de qué. ¿Alguna otra duda, inquietud? Doctor, solamente otro tema. Sí. En infartos hemorrágicos, la conducta es expectante y el control de la tensión arterial, mucho más no. ¿Cómo? Que en infartos hemorrágicos, en Sí. tratamiento sería una conducta expectante y controlar la tensión arterial. Infarto hemorrágico. ¿Por qué me decís conducta expectante? O sea, no es que hay un tratamiento, no sé, trombolíticos como el isquémico o trombectomía. No. A ver, eso es un concepto muy importante. Si yo tengo un stroke agudo y le hago la tomografía, ustedes saben que de arranque el primer estudio de la tomografía, le constato una gotita de sangre en la tomografía, se acabó la trombolisis. Ni que hablar. Sí. ¿Queda claro eso? Sí, eso sí. Pero Ah. justamente, si el infarto es hemorrágico, no hay un tratamiento más A que ver, controlar. en agudo no. O sea, si yo tengo sangre en la tomografía, en agudo no trato lo que tenga sangre, no lo trato. Claro, no le hago nada. En agudo ni en chiste una trombolisis, ¿estamos de acuerdo? O sea, si hay sangre en la tomografía, se acabó la trombolisis. Sí, De cajón. y ningún otro tratamiento tampoco. Después se verá. Claro. O sea, si yo tengo lo que es un infarto, si es un stroke por compromiso de un vaso, no es una hemorragia directa. Primero tiene que comprobar que sea un infarto hemorrágico. Eso es habitualmente. Se puede ver tal vez en los infartos muy grandes de tipo cardioembólico, en esos infartazos tipo que te volé medio cerebro, una cerebral media, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Ahí pongámosle que tenés una embolia cardíaca. Si yo tengo de entrada, bueno, también la extensión del infarto ya es para pensar la trombolisis, ¿no? Porque si es un infarto muy grande, pero bueno, supongamos que tienen la menor gotita de sangre contraindica la trombolisis. Esa es una. Si yo descubro que es un infarto embólico, el tratamiento vendrá después, le tendré que hacer una vez que pase cierto tiempo que la sangre del infarto hemorrágico se haya reabsorbido, ahí haré el tratamiento de la enfermedad de base. Si es una fibrilación auricular, lo anticoagularé, pero una vez que se haya reabsorbido la sangre. Claro, perfecto. ¿No? Ojo, esto que estoy diciendo tiene cosas relativas. Si, por ejemplo, el paciente es de alto riesgo, tiene una enfermedad que está volando, tiene un corazón gigante, una aurícula, una mega aurícula, lo que fuera, y tengo alto riesgo de embolia, no lo voy a dejar embolizando a lo loco. Esperaré unos días. No hay una cosa muy establecida, hay algunas escalas que dicen cuándo empezar la anticoagulación, pero si el paciente es de alto riesgo y lo tengo que anticoagular, espero unos días y lo anticoagulo igual, porque el riesgo de embolia a veces es peor que el de resangrado de un infarto, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bueno, fenómeno, espero haberles sido útil, que se haya entendido a pesar de que no es mi métier, lo de mielinizante, y todo lo demás también. Y bueno, espero que se presenten y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Entendió. Muchas gracias. Hasta mañana. Suerte. Grabamos otra clase. Suerte. Gracias.